Hola y bienvenidos a El Relator Oscuro. En el escalofriante episodio de hoy, nos adentramos en las profundidades más oscuras de la psique humana, explorando historias que desafían nuestra comprensión de los lazos familiares. Son crónicas de hijos que por dinero, control o un retorcido sentido de la justicia, se convirtieron en los verdugos de sus propios padres. Hoy descorreremos el velo de 5 de estos impactantes casos y, como un extra espeluznante, les traemos un suceso reciente que ha conmocionado a Brasil. Prepárense para un viaje a las tinieblas del corazón humano, un descenso a un abismo donde la sangre y la codicia se entrelazan. La noche del 20 de agosto de 1989, la opulencia del número 722 de Elm Drive en Beverly Hills fue profanada por una violencia inimaginable. Dentro de la mansión, el silencio fue destrozado por el estruendo de escopetas de calibre 12. Lyle y Eric Menéndez, de 21 y 18 años, habían regresado a casa, pero no como hijos, sino como ejecutores. Entraron sigilosamente, sabiendo que sus padres, José y Kitty, estarían relajados en la sala de televisión, un santuario familiar que estaban a punto de convertir en un matadero. El plan era brutal y directo. Eric, el menor y más atormentado, fue el primero en entrar. La visión de sus padres en el sofá casi lo paraliza, pero Lyle, el mayor y más dominante, lo empujó hacia adelante. La primera detonación fue ensordecedora. José Menéndez, un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, fue alcanzado en la espalda, un golpe que lo lanzó hacia adelante. Kitty, en un instante de terror puro, intentó levantarse y correr, pero una ráfaga de perdigones le destrozó la cadera, dejándola inmóvil en el suelo. Lo que siguió no fue un asesinato, fue un exterminio. Lyle se acercó a su padre, quien yacía agonizante, y le disparó a quemarropa en la nuca, un tiro de gracia que silenció cualquier posible súplica. Mientras tanto, Eric recargaba. Se paró sobre su madre, Kitty, que intentaba arrastrarse desesperadamente hacia la salida, dejando un rastro de sangre en la alfombra de diseño. Eric le disparó repetidamente, en el pecho, en los brazos, en las piernas. Cada disparo era una descarga de furia acumulada durante años. El golpe final, el más cruel, fue en la mejilla, desfigurando el rostro de la mujer que le había dado la vida. La escena era un caos de sangre, tejidos y plumas de los cojines destrozados, un testimonio de la ferocidad del ataque. Con una frialdad que helaba la sangre, los hermanos comenzaron la segunda fase de su plan. Meticulosamente, recogieron cada uno de los casquillos de las balas, borrando su presencia del lugar. Se deshicieron de las escopetas, lanzándolas al oscuro abismo del cañón de Mulholland, y luego, para construir su coartada, condujeron hasta un cine local. Compraron entradas para Batman, asegurándose de que el taquillero los recordara. Horas después, Lyle haría esa llamada desgarradora al 911, sus sollozos ensayados resonando en la línea, una actuación que casi convenció al mundo. La policía, al llegar, se encontró con una carnicería que sugería un ajuste de cuentas de la mafia, pero las grietas en la historia de los hermanos no tardaron en aparecer. Su comportamiento en los días y semanas siguientes fue todo menos el de unos hijos en duelo. Se lanzaron a una espiral de gastos extravagantes, una celebración macabra financiada con la sangre de sus padres. Lyle se compró un Porsche Carrera, un reloj Rolex de oro y se convirtió en dueño de un restaurante. Eric, por su parte, contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y viajó por el mundo. En 6 meses, habían dilapidado más de $1 millón de la fortuna familiar, estimada en 14 millones. El dinero fluía como una forma de lavar la culpa, o quizás como la recompensa por un trabajo bien hecho. La codicia, la impaciencia por poseer esa inmensa riqueza, se convirtió en el móvil principal para la fiscalía. Aunque la defensa alegaría años de abusos terribles, el jurado, en un segundo juicio, vio más allá de las lágrimas de cocodrilo y los declaró culpables, sentenciándolos a una vida tras las rejas, donde su única herencia sería el recuerdo de su brutal traición. La noche de Halloween de 2002,
Una oscuridad muy real descendió sobre un próspero barrio de São Paulo. Mientras la ciudad jugaba con disfraces y ficciones de terror, Suzanne von Richthofen, una joven de 18 años con rostro de querubín y un futuro brillante, orquestaba una pesadilla auténtica. Ella era la mente maestra, la hija modelo que había decidido que sus padres, Manfred y Maricia von Richthofen, eran un obstáculo para su felicidad y, más importante, para su acceso a la considerable fortuna familiar. El plan fue concebido con una precisión escalofriante. Suzanne sabía que sus padres dormían profundamente, confiados en la seguridad de su hogar. Esa noche, ella se aseguró de que esa seguridad fuera una ilusión. Después de dejar a su hermano menor, Andreas, en un cibercafé, se reunió con su novio, Daniel Craviños, y el hermano de este, Christian, les dio la señal. Con su propio juego de llaves, desactivó el sistema de alarma y les franqueó el paso a la casa, el hogar que estaba a punto de profanar. Mientras Suzanne esperaba fríamente en el jardín, los hermanos Craviños subieron las escaleras, armados con barras de hierro. Se deslizaron en la oscuridad del dormitorio principal. El primer golpe fue para Manfred. Lo atacaron mientras dormía, un golpe brutal en la cabeza que le fracturó el cráneo. Maricia se despertó sobresaltada por el ruido sordo, solo para encontrarse con la mirada de sus agresores antes de que la golpearan a ella también, una y otra vez, con una hazaña indescriptible. No hubo gritos, solo el sonido húmedo y terrible de los golpes. Para asegurarse de que estaban muertos, los asfixiaron con toallas mojadas. Una vez consumado el doble asesinato, los hermanos Craviños, siguiendo las instrucciones de Suzanne, procedieron a simular un robo. Revolcaron los cajones, esparcieron papeles y se llevaron una pequeña cantidad de dinero y joyas sin valor, lo suficiente para que la escena pareciera creíble. Luego, Suzanne regresó a buscar a su hermano y juntos descubrieron la escena del crimen. Su actuación fue magistral. Sus gritos y lágrimas ante las cámaras de televisión conmovieron a una nación entera que veía en ella a la víctima perfecta. Sin embargo, la máscara de la inocencia comenzó a resquebrajarse. Su frialdad en el funeral, su preocupación por la limpieza de la alfombra manchada de sangre y una celebración de cumpleaños para su novio pocos días después del crimen, levantaron las primeras sospechas. La policía, siguiendo la pista del dinero, no tardó en atar cabos. Christian Craviños fue arrestado al comprar una motocicleta de alta gama con billetes de $100, una imprudencia que deshizo el plan perfecto. Su confesión fue inmediata y detallada, implicando a su hermano y a la mente pensante detrás de todo, Suzanne. El móvil era tan antiguo como el propio crimen, el dinero. Los padres de Suzanne desaprobaban su relación con Daniel, a quien consideraban de una clase inferior. Habían amenazado con desheredarla. Para Suzanne, la elección era clara. Entre el amor de sus padres y la promesa de una vida de lujo junto a su novio, financiada por la herencia que ahora le pertenecería por completo, eligió la segunda. Fue condenada a casi 40 años de prisión, una hija indigna, despojada de la fortuna por la que había estado dispuesta a matar. Están escuchando El Relator Oscuro. Las historias que contamos son un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede llegar el ser humano. Si este contenido les parece importante y quieren apoyar nuestro trabajo de investigación, consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones. A continuación, viajaremos a Idaho, donde una disputa por un novio y el anhelo de libertad adolescente culminaron en un doble parricidio. La mañana del 2 de septiembre de 2003, la aparente tranquilidad de Bellevue, Idaho, fue destrozada por un acto de violencia familiar que desafiaba toda lógica. Alan y Diane Johnson fueron encontrados muertos en su propia casa, un lugar que debía ser su refugio. Pero el monstruo no vino de fuera, había estado viviendo con ellos. Su hija, Sarah Marie Johnson, de tan solo 16 años, se convirtió en la ejecutora de una sentencia de muerte que ella misma había dictado. El motivo, a primera vista, parecía una típica rebeldía adolescente.
Sus padres le habían prohibido ver a su novio de 19 años, Bruno Santos, pero la reacción de Sara fue todo menos típica. La noche anterior, la casa había sido escenario de una discusión monumental. Las palabras se habían agotado y, en la mente de Sara, solo quedaba una solución. Al amanecer, mientras la casa aún estaba en silencio, puso en marcha su plan. Se dirigió a la casa de invitados de la propiedad, donde sabía que un inquilino guardaba un rifle Winchester de alto calibre. Tomó el arma y un par de guantes de látex, preparándose para una tarea macabra. Su primera víctima fue su madre, Diane. Entró sigilosamente en el dormitorio principal, donde su madre dormía plácidamente, ajena al destino que le esperaba. Sara levantó el rifle, apuntó a la cabeza de su madre y apretó el gatillo. El disparo, a quemarropa, fue instantáneamente mortal. No hubo lucha, no hubo oportunidad de defensa. Luego, con una calma aterradora, se dirigió al baño. Su padre, Alan, estaba en la ducha, un momento de vulnerabilidad absoluta. Sara no dudó. Le disparó 2 veces a través de la cortina de la ducha. Los disparos resonaron en los azulejos, mezclándose con el sonido del agua corriente, que ahora se teñía de rojo. Tras cometer los asesinatos, Sara intentó construir una narrativa de víctima. Se deshizo del rifle, la bata que llevaba puesta y los guantes ensangrentados, arrojándolos a la basura fuera de la casa. Luego, corrió a casa de un vecino, gritando histéricamente que un intruso había matado a sus padres. Pero su coartada era débil y sus emociones falsas. La policía, investigando la escena, notó la falta de entrada forzada. La clave del caso se encontró en la basura. La bata y los guantes de látex contenían el ADN de Sara y la sangre de sus padres. Además, en su habitación, encontraron el guante de cuero que hacía juego con uno encontrado en la basura y que tenía residuos de pólvora. La historia del intruso se desvaneció, revelando la terrible verdad. En el juicio, la fiscalía la describió como una sociópata manipuladora, una joven que no aceptaba un no por respuesta. Aunque la disputa por su novio fue el detonante, la motivación subyacente tenía raíces más profundas. Al eliminar a sus padres, Sara no solo se libraba de su control autoritario, sino que también se aseguraba el acceso a su herencia. El dinero de sus padres representaba la libertad definitiva para vivir la vida que deseaba, con quien deseaba, sin ninguna restricción. Fue condenada a 2 cadenas perpetuas, una vida entera para contemplar el precio de su furia adolescente. En la tranquila ciudad de Del Mar, Nueva York, la madrugada del 15 de noviembre de 2004 se convirtió en el escenario de una pesadilla. Peter y Joanne Porco, una pareja respetada y querida, fueron atacados mientras dormían en la seguridad de su cama. El arma elegida no fue una pistola, sino un hacha de bombero, un instrumento de una brutalidad primitiva que hablaba de una furia visceral. El atacante golpeó a la pareja en la cabeza y el rostro repetidamente, con la intención clara de matar. Peter, un funcionario judicial, sucumbió a las heridas masivas. Joanne, sin embargo, sobrevivió milagrosamente, aunque con el rostro desfigurado y el cerebro gravemente dañado. Cuando los primeros equipos de emergencia llegaron a la escena, se encontraron con una imagen que los perseguiría para siempre. En medio de un charco de sangre, Joanne, incapaz de hablar, seguía con vida. Un detective le preguntó si sabía quién les había hecho eso. Joanne asintió. Cuando le preguntaron si había sido un miembro de la familia, volvió a asentir. Y cuando pronunciaron el nombre de su hijo menor, Christopher, Joanne asintió por tercera vez, una acusación silenciosa y devastadora. Christopher Porco, un estudiante universitario de 21 años, se convirtió de inmediato en el principal sospechoso. A primera vista, parecía un joven encantador y exitoso, pero detrás de esa fachada se escondía un mundo de mentiras y deudas. Christopher estaba viviendo una doble vida. Había falsificado la firma de su padre para obtener un préstamo para comprarse un Jeep Wrangler amarillo y para pagar la matrícula de la universidad, a pesar de que sus notas eran pésimas y estaba a punto de ser expulsado. Sus padres habían descubierto su red de engaños.
Días antes del ataque, Peter Porco le había enviado a su hijo correos electrónicos furiosos, llamándolo mentiroso y fuera de control, y amenazando con cortarle el grifo financiero. La presión sobre Christopher era inmensa. Su mundo de fantasía estaba a punto de colapsar. La investigación policial reconstruyó meticulosamente sus movimientos. Demostraron que la noche del crimen, Christopher había conducido más de 3 horas desde su universidad en Rochester hasta la casa de sus padres en Del Mar. Las cámaras de seguridad del campus captaron su inconfundible Jeep amarillo saliendo a última hora de la noche y regresando a primera hora de la mañana. Incluso los peajes registraron su paso. El juicio fue un espectáculo de lealtad familiar y pruebas contundentes. Joan Porco, que había perdido la memoria del ataque debido a sus heridas, se retractó de su identificación inicial en la escena del crimen. En el estrado, defendió ferozmente a su hijo, insistiendo en su inocencia, pero su testimonio no pudo contrarrestar la montaña de pruebas circunstanciales. El móvil era claro: el dinero. Christopher estaba desesperado. El asesinato de sus padres no solo silenciaría sus crecientes críticas y la inminente exposición de sus fraudes, sino que también lo convertiría en el único heredero de su patrimonio, valorado en más de $1 millón. Era la solución definitiva y brutal a sus problemas. En 2006 fue declarado culpable del asesinato de su padre y del intento de asesinato de su madre, recibiendo una sentencia de 50 años de prisión. El hacha que utilizó no solo acabó con la vida de su padre, sino que también destruyó para siempre la imagen del hijo perfecto que tanto se había esforzado en proyectar. En febrero de 2024, la pequeña y generalmente pacífica ciudad de Indaial, en el sur de Brasil, fue sacudida por un crimen que reveló las oscuras corrientes de resentimiento que pueden fluir bajo la superficie de una familia aparentemente normal. Un joven de 18 años, cuyo nombre permanece bajo secreto de sumario, decidió que la única forma de resolver sus conflictos familiares era a través de un pacto de sangre, contratando a un amigo para que le ayudara a asesinar a sus propios padres. El móvil no era un arrebato de ira, sino un plan fríamente calculado, nacido del resentimiento y la codicia. El joven se sentía menospreciado y explotado, trabajaba en la empresa familiar, pero se veía a sí mismo no como un futuro heredero, sino como un simple empleado, sin voz ni reconocimiento. Sus padres, en su opinión, controlaban su vida y su dinero, y él anhelaba la libertad y la riqueza que creía merecer. El plan era tan simple como aterrador. Le ofreció a un amigo una suma tentadora, $50, aproximadamente $10, y un coche. A cambio, el amigo debía ayudarle a ejecutar el doble asesinato. La idea era atacar mientras sus padres dormían, un momento de máxima vulnerabilidad. El hijo se encargaría de su padre y el amigo de su madre. La noche elegida, armados con cuchillos, se deslizaron en la casa. Las cámaras de seguridad de la propiedad captaron sus figuras sombrías entrando, una prueba irrefutable que más tarde sellaría su destino. Sin embargo, el plan perfecto se torció. El padre, un hombre de sueño ligero, se despertó al oír los ruidos. Se levantó de la cama y se encontró cara a cara con su propio hijo y un extraño, ambos armados y con intenciones asesinas. Se desató una lucha desesperada. El padre peleó por su vida, pero la superioridad numérica y la brutalidad del ataque fueron demasiado para él. Recibió una puñalada mortal en el cuello, desplomándose en el suelo de su propia casa. La madre, despertada por el caos, corrió en ayuda de su marido, solo para convertirse en el siguiente objetivo. Fue apuñalada repetidamente, pero milagrosamente sobrevivió al ataque. La investigación policial fue rápida y eficiente. Las imágenes de las cámaras de seguridad no dejaban lugar a dudas. Confrontado con la evidencia, el hijo confesó todo el plan, sin mostrar aparente remordimiento. Detalló el contrato, el pago prometido y la motivación detrás del acto, un profundo resentimiento y el deseo de heredar los bienes de la familia para, finalmente, vivir la vida que él quería.
bajo sus propias reglas y con el dinero que creía que le correspondía por derecho. El caso, que aún está en proceso judicial, es un escalofriante ejemplo de cómo el dinero puede corromper los lazos más sagrados, convirtiendo a un hijo en el autor intelectual de la destrucción de su propia familia, un verdugo a sueldo de su propia codicia. Como un sombrío epílogo que refleja la fragilidad de la psique moderna, cerramos con un caso que conmocionó a São Paulo en mayo de 2024. Este crimen, aunque carece del móvil financiero clásico, nos arroja a un abismo de desconexión emocional y violencia desproporcionada que resulta profundamente perturbador. Un adolescente de 16 años, proveniente de una familia estructurada, se convirtió en el verdugo de toda su familia. El detonante, según su propia confesión, fue una disputa que para muchos sería trivial. Sus padres le habían quitado el acceso a su teléfono móvil y a su ordenador como castigo por una discusión. Para él, este acto de disciplina parental fue una afrenta intolerable, una humillación que desató una furia latente y monstruosa. El joven esperó el momento oportuno. El viernes, su padre, un guardia municipal de 57 años, llegó a casa. El adolescente cogió el arma de servicio de su padre, una pistola que debería haber sido un símbolo de protección, y la convirtió en una herramienta de aniquilación. Le disparó a su padre por la espalda en la cocina. Luego, con una frialdad espeluznante, subió al segundo piso, donde encontró a su hermana adoptiva, de 16 años, y también le disparó. No satisfecho, esperó. Horas más tarde, su madre, de 50 años, llegó del trabajo. Al encontrar los cuerpos, su horror fue silenciado por la misma pistola, en manos de su propio hijo. En cuestión de horas, había aniquilado a su familia. Lo que siguió desafía toda comprensión de la normalidad o el remordimiento. Después de cometer los 3 asesinatos, el adolescente se preparó algo de comer. Al día siguiente, con los cuerpos de sus padres y su hermana yaciendo en la casa, salió para ir al gimnasio. Convivió con los cadáveres durante todo el fin de semana en una macabra parodia de vida doméstica. Finalmente, el domingo por la noche, 3 días después de los crímenes, llamó a la policía y confesó. Su declaración a las autoridades fue tan escalofriante como sus actos. Relató los hechos con una calma pasmosa, y cuando le preguntaron si se arrepentía, su respuesta fue un no rotundo. Lo volvería a hacer, afirmó, dejando a los investigadores sin palabras. Este caso no habla de herencias millonarias ni de planes elaborados. Habla de un vacío emocional aterrador, de una incapacidad patológica para gestionar la frustración y de una falta de empatía tan absoluta que convierte la vida humana en algo descartable. Es un reflejo oscuro de una era donde la gratificación instantánea y el mundo virtual pueden, en mentes frágiles, pesar más que los lazos de sangre. Los casos que hemos explorado hoy son un espejo oscuro que nos devuelve una imagen aterradora de la naturaleza humana. Son historias de codicia, de resentimiento, de un egoísmo tan profundo que es capaz de aniquilar el amor más fundamental. El dinero, el control e incluso la frustración más trivial pueden convertirse en ídolos a los que se les sacrifica la propia sangre. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje a las tinieblas. Esto ha sido El Relator Oscuro. No olviden que la realidad a veces supera con creces a la ficción más macabra. Si este episodio les ha impactado, compártanlo y dejen sus comentarios. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos desvelando los secretos más oscuros del alma humana.